Estoy en comunicación telefónica con su eminencia, el cardenal venezolano Baltasar Porras. Eminencia, ¿qué nos puede decir de la situación de los católicos en esta época de pandemia donde los oficios religiosos están muy limitados? Bueno, ha sido una experiencia muy particular. Algunos que la han calificado de inédita, pero yo diría que no es tanto así. Por supuesto que tiene sus rasgos muy propios, pero en la vida de nuestro país, de nuestra sociedad, siempre ha habido situaciones de una serie de restricciones que han tenido que ver también pues con el culto. Yo mismo recuerdo de seminarista en los años 60 con la guerrilla urbana existente aquí en Caracas, en la capital, donde teníamos que estar confinados pues, en el seminario todas las noches con tiroteos en los edificios cercanos, con gritos y todo, que mataran o dejaran, quitaran del medio a todos los curas, y por eso necesitamos tener cierto resguardo y salir a la calle y en sotana en aquellos años, pues era casi ir expuesto a insultos, a salivazos, a improperios, pero claro, esta tiene su característica que con este confinamiento nos hace descubrir dos cosas. En primer lugar, la fragilidad del ser humano, que tiene que ver también con lo religioso. No somos los reyes de la creación, pero no somos los superhéroes que podemos prescindir precisamente de Dios y prescindir del prójimo, prescindir hasta de la naturaleza, porque nuestra sociedad posmoderna lo que piensa en lo inmediato y en poder disfrutar pues de todas las cosas sin tomar en cuenta que necesitamos cuidar la creación. Y cuidar la creación supone el relacionamiento entre las personas, el sentido de la igualdad y la libertad, y también pues todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Pero es bueno que en momentos en los que hay la imposibilidad de un culto directo, de participar físicamente, eh, nos obliga a una serie de preguntas. ¿Por qué siento yo hambre por recibir la Eucaristía, por estar en misa, y no siento esa misma urgencia por preguntarme si cuando escucho la palabra de Dios me cuestiona si es el centro de mi vida, o si tanta injusticia, tanta violencia que vemos alrededor, y eso me deja como tranquilo, sin acordarnos que nuestra primera preocupación para demostrar un auténtico amor a Dios tiene que ser el amor al prójimo. Y esto, pues, esta reflexión sirve para purificar en nosotros ciertos criterios, que no se trata tanto la norma ni el culto como rito, sino que tiene que ser en espíritu y en verdad, y que tiene que ser con todas las consecuencias que tiene el seguimiento del Señor, de tal manera que además nos ha abierto otras posibilidades. Ese poco uso que hacíamos por diversas razones, por lo menos para la transmisión de la fe o del mensaje de las redes sociales, que nos ha abierto una serie de posibilidades interesantes, una gran creatividad, una cercanía con la gente, una interrelación que a lo mejor antes no se daba y que solo usábamos los grandes medios cuando nos lo facilitaban, mientras que ahora hay un sentido mayor de poder uno comunicarse sin necesidad de pedir, digamos, permiso a otro, y abrir de horizontes importantes. Por eso creo que, tal como lo ha señalado el Papa Francisco, y las reflexiones en diversos sitios del mundo, de los obispos y también de algunos pensadores, algunos cercanos, otros no tanto, a la religión, del valor de lo trascendente, el valor de lo religioso. Por ejemplo,
las reflexiones que Monseñor García, el obispo de San Justo de en Argentina, pues, ha hecho con respecto a esto, vale la pena tomarlo en cuenta, que están precisamente en la línea de lo que el Papa Francisco nos está predicando en la necesidad de ver nuestra razón de ser de la Iglesia, de ser constructores pues, del reino de Dios y ser constructores de la fraternidad, ser constructores de aquello que habíamos olvidado y que por eso la pospandemia tiene que abrirnos a otros horizontes. El obispo de Teruel en España, hoy en una conversación muy interesante que yo tuve con el cardenal Cristóbal López, arzobispo de Rabat, en Marruecos, indicándonos que no es el proselitismo, ¿sí? Es la vivencia más profunda de la fe en la construcción del reino de Dios, lo que es el primer mandamiento, diríamos, que debemos llevar nosotros como creyentes, de tal manera que es un tiempo ciertamente para la reflexión, un tiempo que hay que descubrir lo que tiene de Kairos para purificar nuestra fe y para hacerla mucho más fuerte en el servicio del prójimo y en la construcción del reino de Dios. Eminencia piensa que en este contexto de tanto dolor y tanta muerte, muchos gobernantes se van a replantear no estar a favor de la despenalización para luego legalizar el aborto. Bueno, se están dando una serie de respuestas muy distintas en el que el control social de los gobernantes puede llevar a una búsqueda de querer imponer lo que ellos quieren. Pero pienso desde la realidad que vivimos aquí en Venezuela, donde curiosamente casi milagroso, como dice pues la gente, que no hayamos tenido un contagio mayor del COVID-19 y sin embargo ha habido en los 4 primeros meses de este año más de cerca de 1.000 muertes violentas, producto no tanto del AMPA, sino de estos grupos irregulares, de estos llamados colectivos, de la represión brutal que lamentablemente los órganos pues, del Estado han realizado. Y esto es lo que nos tiene que llevar en respuesta tanto a lo que usted planteaba como a situaciones estas de injusticia, que si no hay, no solo en los gobernantes, sino en cada uno de nosotros como ciudadanos, un sentido real de lo que es el respeto a la dignidad de la vida, a la calidad de la vida, a ese sentido de igualdad que no puede ser satisfacer el gusto y la ideología de uno, sino que tiene que ser el respeto en primer lugar a los más pobres, a los más vulnerables, que son los que tenemos que poner en centro y no que sea el ejercicio de poder el que quiera eliminar por cualquier tipo de razón, bien sea política, bien sea social, bien sea económica, bien sea también antirreligiosa, aquellos que no piensan como ellos. Creo que es una gran oportunidad para crecer en el auténtico sentido crítico, en el discernimiento que debemos tener para que los gobernantes, pero no solamente los gobernantes, también quienes ejercen cualquier tipo de manipulación del pensamiento y de la conducta social, no quieran simple y llanamente pues, hacer que el mandamiento del amor y del respeto a la vida pasa por la total y absoluta igualdad en la que hay que poner siempre primero a los más vulnerables. Muchísimas gracias.